Ninguno. Ninguno es una palabra que si la buscas en el diccionario, por las páginas de la N, encontrarás que pone ninguno, nulo, ni uno solo, nadie. Pero hoy le vamos a llevar un poquito la contraria al diccionario, porque resulta que ninguno existe. Ninguno existe de verdad que yo lo conozco. Ninguno es un niño pequeñito, pelirrojo, con un montón de pecas, muy simpático, que seguro que si lo conocieras te caería súper bien. Y no es tan difícil que lo conozcas porque va a un colegio que está cerca de aquí. El caso es que ninguno, cuando era más pequeño, no se llamaba Ninguno. Tenía otro nombre, pero de ese nombre ya no se acuerda nadie, ni él. Resulta que Ninguno, cuando era más pequeño, cuando todos sus compañeros, sus primos, sus hermanos, no hacían más que crecer y los padres y las madres no hacían más que comprarles ropa porque se les quedaba pequeña, pues Ninguno se lo tomaba con mucha calma. Parecía que no tenía prisa por crecer. Su madre se preocupaba un montón. ¡Ay, este niño, ¿yo qué voy a hacer? Si es que no ocupa ni como una canica. Y le daba espinacas, lentejas. No hacía más que darle de comer. Ya sabéis que las madres a veces todo lo solucionan con comida. Pero Ninguno, a pesar de todo, no crecía. Era muy pequeño. Tenía algunos problemas, como por ejemplo cuando llegaba la tía Petra del pueblo, que llegaba siempre cargada de caramelos para todos los sobrinos y empezaba: mira, este para ti, este para ti, este para ti. Ale, ya está, no falta ninguno, ¿no? Y allí estaba Ninguno, chiquitito, desde abajo, diciendo: falto yo, falto yo. O cuando hacían carreras en el colegio, en el patio del recreo, todos corrían y corrían y corrían, y Ninguno también corría, pero como tenía las piernas tan chiquititas, pues siempre llegaba el último. Cuando llegaba Pepe, que siempre llegaba el primero, preguntaba: ¿quién ha llegado el último? Tino decía: yo no, yo tampoco, decía Tina, ni yo. Y allí llegaba Ninguno diciendo: he sido yo. ¿Ninguno ha llegado el último? Ya estamos haciendo trampas. Pero lo mejor fue el día que empezaron el curso cuarto de primaria. Ese día que todos tuvieron que llegar al colegio cargados con un montón de libros, con unas mochilas enormes, y claro, Ninguno con lo chiquitito que era y la mochila tan grande, parecía como que la mochila caminaba sola. Y llegó al colegio, y la mochila fue por el pasillo, llegó a la clase, y se metió a sentarse en una mesa de allí al fondo, que quedaba libre. Cuando llegó el profesor don Ataulfo, con sus gafitas, se las ajustó, miró a toda la clase y dijo: vosotros dos, Tino y Tina, no podéis estar sentados en la misma silla. A ver, tú, siéntate en aquella mesa del fondo, que parece que no la ocupa ninguno. Sí, decía Ninguno, estirando el cuello todo lo que podía. Esta mesa ya está ocupada, señor profesor. El profesor oía una voz, pero no veía a nadie. Miró así y dijo: pues a mí me parece que esa silla no la ocupa ninguno. Ninguno, ya un poco cansado de que lo ningunearan tanto, se subió en la silla, se subió sobre la mesa y allí dijo, a la vista de todos: ¡Ninguno! ¡Soy yo! Y así fue como a partir de aquel día todos conocieron a ese niño bajito, pelirrojo y con pecas, muy simpático, por el nombre de Ninguno. Otro día os contaré alguna de sus aventuras.